Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Reporte 10. Esta noche voy a tener el gusto de platicar con mis amigos y compañeros en este espacio, Alberto Pérez Blas. Alberto, buenas noches. Muy buenas noches, Francisco. Manuel Solares. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Pues fue una semana impregnada de noticias en el ámbito económico. Para empezar, había una gran expectativa a principio de la semana porque se decía que México entraría en recesión. Y bueno, pues el INEGI produjo su reporte trimestral señalando que esa recesión no se daba toda vez que había habido un crecimiento del 0.1%, 0.1 o 1.0. 0.1. 0.1% en la economía nacional en el trimestre anterior. Y usted lo sabe mejor que yo. Se requiere de que haya 3 trimestres seguidos con actividad económica a la baja para que se declare la recesión. Fue un pelito de gato, un pelito de rana, pero la brincamos, Alberto. Así es. Así es. Sin embargo, yo quisiera, Francisco, como lo hemos comentado en este espacio y en otros de la televisora, en relación a lo que para mí sería lo más relevante del hecho, más que las cifras que se han venido dando y sobre las cuales se han centrado los economistas, y es la parte social. Yo creo que es un indicador evidentemente valioso conocer el crecimiento del Producto Interno Bruto, porque al final refleja un dinamismo general de la economía. El problema es que este dinamismo general de la economía no es un indicador que nos pueda medir cómo en lo individual, como ciudadanos, como familia, ¿verdad? Como comunidad, como sociedad, estamos accediendo a ese crecimiento económico, del número que sea, del dígito que sea. Porque si algo caracteriza a nuestro país es la desigualdad social, Manuel. Los grandes abismos que hay entre los sectores de la población que menos ganan y los que más ganan es verdaderamente brutal. Es uno de los países más desiguales, el México, perdón. Es en ese sentido que yo creo que la nueva transformación debería tener, o los ideólogos políticos, filósofos, economistas de la nueva transformación, tendrían que crear una nueva narrativa para poder hablar de lo que es el desarrollo nacional. No vendría esa narrativa en la presentación del Plan Nacional de Desarrollo, que fue incluso causa de un distanciamiento aún mayor entre el presidente de la República, que presenta un texto al que precisamente acusan de ser más ideológico, filosófico, a la Cámara de Diputados, y otro muy tecnocrático presentado por el ya dimitido señor Ursúa. Fíjate que no creo que pudiera llenar los requerimientos que se tienen para poder hablar de una nueva forma de entender el desarrollo y de cómo medirlo. ¿Por qué? Porque si analizamos los planes que se presentaron, y perdón que hable en plural, pero pues es que al final fueron 2 documentos, ¿no? Tendríamos que reconocer que los planteamientos que hay son de carácter estrictamente políticos, más que instrumentos, ¿no?, tendientes a la valoración de lo que es en determinado momento el desarrollo. O sea, es evidente que decir que la aspiración es que los mexicanos alcancemos felicidad, pues es una buena frase, pero ¿cómo lo traduces eso en un indicador? Ese es el trabajo que tienen primero que realizar para poder a partir de ahí sí tener instrumentos de evaluación importantes.
Por eso es muy importante, a mi juicio, reflexionar en estas tareas pendientes de la Cuarta Transformación, porque nos podrían aclarar en mucho qué estamos entendiendo por Cuarta Transformación. Ustedes mismos, como su servidor, hemos estado insistiendo en que nos digan qué es la Cuarta Transformación, cómo la debemos de entender. ¿Por qué? Porque cada uno estamos elaborando una perspectiva muy en lo personal y muy en función de nuestra propia experiencia y deseabilidades de lo que podemos entender como Cuarta Transformación en los diferentes ámbitos económico, social, político. Es más, en aseveraciones tan contundentes como esto es un cambio de régimen, muy bien, ¿qué significa eso? Fíjate que ¿no? El jueves de la semana pasada, en el periódico La Jornada, el cartonista Rocha publica una caricatura que todavía despeja más dudas. Toma como base el logo de la Cuarta Transformación y entre Zapata y Madero coloca la imagen de un Porfirio Díaz fantasmal y les está hablando a los compañeros que tiene al lado, les dice: no sé a ustedes, pero a mí eso de la reelección en Baja California y la ley Garrote de Tabasco sí me gusta, ¿eh? Por eso, es que esas confusiones, ¿sí? que se nos crean en el momento que vemos hechos tan dispares, ¿no? Nos hacen en determinado momento, al menos en mi caso, no poder evaluar qué es lo que quiere la Cuarta Transformación o cómo va, porque precisamente no tengo preciso qué es lo que están entendiendo por transformación social o transformación política. Pongamos otro caso que a lo mejor es más ilustrativo, Paco. Fíjate, se supone y se ha dicho y se reitera que la Cuarta Transformación está inspirada en los liberales del siglo XIX, en toda la lucha emprendida por Juárez para la construcción de la nación. Y sin embargo, encontramos un activismo inusitado en las iglesias, ¿no?, que tiende a buscar no solamente ya la concesión de medios de comunicación para poder expresar sus ideas de manera directa en medios de comunicación, entrar al debate político, sino que incluso han planteado a la Secretaría de Gobernación la necesidad de revisar la ley de cultos para que sus ministros, en calidad de ministros, puedan ser candidatos a puestos de elección popular. ¿Y qué ha dicho la Secretaría de Gobernación? Nada. Simplemente se ha soterrado el tema y como que ha esperado mejores tiempos para que esto salga a la luz, pero los propios ministros de culto lo manifiestan en sus distintos órganos de comunicación. Entonces, esto es un Estado liberal el que está empezando a discutir estos temas, o vamos a manchar, perdón la expresión, lo más reluciente del liberalismo mexicano, que fue la separación Iglesia-Estado. Estas dudas creo que son legítimas plantearlas y creo que es parte de esta falta de definiciones respecto de qué queremos en la Cuarta Transformación, en lo económico, en lo político y en lo social. ¿Tienes dudas, Manuel Solano? Excelente. No, a mí me sorprende que hayan tocado, pues yo creo, los dos temas torales de la discusión, tanto de la actual como de la del siglo XIX, ¿no? Se me hace verdaderamente ejemplar este debate porque se han puesto dos bases indeclinables para hablar sobre ellas. En primer lugar, lo que tenía que haber hecho la Cuarta Transformación para definir desde el principio una cuestión fundamental: ¿cuál era el modelo de desarrollo que buscaba? Si no lo hizo en ningún documento, no lo hizo ni en el plan de desarrollo, ni lo trató de hacer al máximo nivel normativo, que es a través de una reforma constitucional, menos lo va a hacer en un planteamiento de finanzas públicas, ¿no?, o en un informe de la Secretaría de Hacienda. El modelo de desarrollo que está requiriendo el país desde que Narciso Bassols lo planteó en los 30s se refiere a los pasos que el país debe seguir para, partiendo del desarrollo agropecuario, seguir en la industria, o sea, en el sector secundario, y rebotar en el sector terciario con los excedentes que produjera el desarrollo agropecuario. Ese modelo de desarrollo nacional no ha sido planteado, repito, desde que Narciso Bassols lo exigió en 1939.
Y lo segundo, que es lo que Beto señala con mucha autoridad, es la diferencia que hay entre el planteamiento liberal del respeto a la libertad de cultos con el planteamiento moderno de todas las iglesias evangélicas y protestantes en relación a lo que rebasa la libertad de cultos, que es la libertad religiosa. La libertad religiosa, que implica todas estas cosas que estamos abordando en este momento, pues tienen que ver con las candidaturas de los ministros de cultos, tienen que ver con los medios de comunicación al servicio de las iglesias, tienen que ver con las manifestaciones públicas del culto, que hasta la fecha pues están soterradas en el sistema político mexicano. Entonces son dos cosas de veras esenciales en el curso de este país. La definición del modelo de desarrollo nacional, que urge hacerlo antes de que sigamos dando más bandazos. Y por otro lado, bueno, pues que el sistema se quite la careta y diga, bueno, ¿con qué estamos? ¿Con la libertad de cultos juarista o con la libertad religiosa de la Cuarta Transformación? Es un debate muy serio, muy complejo, muy agudo por parte de Alberto, que es un gran economista, pero muy, muy necesario en este momento. O sea, si México no tiene, por un lado, un modelo de desarrollo que defina al nuevo régimen o al nuevo sistema de gobierno y no tiene una definición real de lo que es libertad de culto o de lo que es libertad religiosa, que es lo más amplio, pues no sé entonces en dónde andamos. O sea, estamos dando puro garrotazo de ciego en materia económica y en materia de libertades civiles y de expresión y de manifestación. O sea, en materia de las libertades democráticas y civiles, que ya en Europa y en muchos puntos de Asia se entienden como igual, la misma relevancia, los derechos civiles y democráticos, o a la no discriminación, o a la transición demográfica, tienen el mismo nivel, el mismo rango deben tener que los derechos humanos, y nosotros estamos perdidos en eso. Nosotros todavía creemos que nuestro objetivo superior es defender los derechos humanos, pero ¿dónde quedan los derechos de la biosfera? ¿Dónde quedan los derechos ecológicos? ¿Dónde quedan los derechos raciales o migratorios? Aún los no económicos. los hemos tocado. Aún los derechos económicos. Los mismos derechos económicos. O sea, estamos subsumiendo todo en un concepto muy difuso de derechos humanos que todavía no nos explican qué es. Yo hasta la fecha, yo confundo mucho lo que es un derecho humano con una garantía individual. No sé si a ti te pasa lo mismo, pero a mí eso me asalta todos los días. O sea, que el derecho humano es diferente de una garantía individual. ¿Por qué? Si es lo mismo. Si todo, vuelvo a repetir, todos los derechos del hombre, aún los liberales del siglo XIX, tienen el mismo rango que los derechos humanos, todos. ¿Por qué? Porque todos son principios fundamentales que deben estar al servicio del hombre y de la vida en sociedad. Por eso precisamente se ha dado la discusión, y qué bueno que lo tocan, de la diferencia que existe entre un Estado de Derecho y un Estado social y democrático de derecho, que es el que ya pues casi han acogido todos los países desarrollados del mundo. ¿Por qué? Porque el Estado social y democrático de derecho es el que abarca todos los términos del bienestar y el que cobija todos los derechos exigibles ante el Estado por parte de los ciudadanos. O sea, una concepción muy distinta de la Revolución Francesa y de la Constitución incluso de 1917. Que fue en su momento la más avanzada. Que eran las más avanzadas. Así es. Pero ya tenemos casi 100 años de eso. Vamos a hacer una pequeña pausa en lo que pasa el helicóptero y enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10.
El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 consolidará el desarrollo de Isla Mujeres. A través del eje rector Isla Mujeres con calidad de vida, serán dignificados los centros de población mediante la planeación urbana, gestionando ante las instancias correspondientes el equipamiento e infraestructura acorde a sus necesidades. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Gracias por continuar con nosotros en este reporte 10. Un amigo empresario me decía a principio de la cuarta transformación, allá por diciembre, que le daba muchísimo gusto que se hubieran anunciado programas para entregar recursos a la gente más necesitada. Recursos para estudiantes, llamadas becas, recursos para otros jóvenes que quisieran ser aprendices de un oficio, de una actividad económica. Y me decía, mira, esto va a traer mucho dinero a la economía. Esto va a hacer que se mueva otra vez el circulante porque hemos pasado muchos años, él no lo midió en sexenios, hemos pasado muchos años en que no hay este mercado interno que tanta falta le hace al país. Pero la pregunta es, ustedes como diestros en el manejo económico, ¿puede una actividad terciaria como la que es el comercio hacer crecer verdaderamente a la economía? ¿Qué no se necesita? Que haya pujanza en las actividades primarias, la agricultura, y en las secundarias, que son la industria, porque de eso no hemos visto mucho en estos meses. Y sí hemos visto efectivamente que se han entregado algunos recursos a connacionales, a conciudadanos, para pues que gasten, para que haya mercado interno, pero ¿qué están comprando? ¿Contrabando? ¿O en qué lo están consumiendo? ¿En qué lo están consumiendo? Porque ese es el otro problema. O sea, el problema es que este tipo de, y perdón de la expresión, no lo digo peyorativamente, pero de dádivas, porque lo son, no traen aparejada productividad del beneficiario en una actividad específica. Claro. Eso es por una parte. Pero por la otra, Paco, yo creo que tendríamos que tener esta discusión en un marco global, que lamentablemente no es muy apreciado, es bastante molesto a veces e ideológicamente confrontante. ¿Pero qué es la globalización? ¿Y qué es una realidad? O sea, tenemos una realidad en la cual hay una competencia internacional que se sustenta en función de la productividad de los países y, por tanto, de la capacidad que tienen de producir con menor costo un mismo producto que otros que tienen que comprarlo porque de producirlo ellos les sería más caro. Ok. Sin embargo, para enfrentar eso, no hay que asumirlo, creo yo, como un destino inexcusable. O sea, hay la globalidad y entonces pues todos estamos en eso. No, yo creo que hay una alternativa para ingresar a la globalidad y que muchos países han experimentado, y que es cuando tienes tu concepto de nación determinado y con un nacionalismo firme en donde concibes a tu país como una unidad, entras a la globalización a la cual no tienes opción para no reconocer. No puedes escapar de ella. No puedes escapar de ella, está ahí la realidad. Pero es muy diferente que entres en una dinámica dispar, en tus sectores, a que entres con un proyecto, a que entres con una dinámica y con un objetivo planteado en el largo plazo del tipo de economía que quieres construir. Y ahí es en donde yo creo que estamos nosotros en omisión. ¿Y a qué me refiero con esto? Decíamos, y tú planteabas muy acertadamente, este esquema de Bazos. Sí, nada más que el esquema de Bazos no contemplaba la globalización. No. Pero el problema es que ahora, tenemos otro problema, y es todo el ámbito
fiduciario que trae como consecuencia un gran remanente de recursos que están y no están en una economía porque van en busca de una utilidad inmediata. No, y aún tenemos, también con la irrupción de las nuevas tecnologías, también tenemos recursos que se escapan. Escuchaba yo una declaración del secretario de Hacienda, del nuevo secretario de Hacienda, en el sentido de que están buscando cómo capturar ingresos impositivos de empresas como Facebook, que se ha convertido precisamente en el gran anunciante, el gran anunciador. ¿Y que no paga impuestos? La televisión pasó a un segundo término porque ahora las empresas prefieren anunciarse en Facebook y quienes pagan por esos servicios publicitarios, pues lo están haciendo realmente en las oficinas de Nueva York, donde a lo mejor Facebook sí paga impuestos. Pero aquí, aunque se genera la actividad económica, el fisco no tiene ningún ingreso. Entonces están buscando también eso. Es otro reto al que se enfrenta precisamente este nuevo desarrollo para el país. Pero fíjate, Paco, en ese mismo sentido, yo muy rápidamente, Manuel, haría yo una consideración de en dónde están estos disfunciones o esta falta de definición que trae como consecuencia esta incertidumbre en la sociedad. Decías tú, es que no se ha definido pues el modelo económico al que vamos. Y es totalmente cierto. Se ataca a la iniciativa privada a través de determinadas acciones, ¿no? Y sin embargo se dice que si no participan, no alcanzamos la meta del 4% que estamos planteándonos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es el papel que queremos que juegue la iniciativa privada? ¿Cuál es el papel que quiere el gobierno jugar él en la construcción de esta nueva economía? Porque ya no queremos la economía neoliberal. ¿Cuáles son los papeles que tienen que jugar? Y la otra, ¿por qué fijar el 4%? Porque entonces ahí estamos revolviendo el concepto de economía que queremos construir con un recurso retórico de que si los regímenes neoliberales crecían al 2, yo voy a cubrir el 4. Y entonces ya te metiste en una trampa en la cual no puedes salir porque pusiste esa meta en función de la dinámica neoliberal que estás atacando. No puede ser, hay una inconsistencia en ese sentido. ¿Por qué no decir, oigan, espérense, desde el inicio, la economía que queremos construir es una economía que equilibre los ingresos, es una economía que ataje las grandes diferencias que hay? Pero ¿saben qué? No nos preocupan ya el marco macroeconómico, O sea, ya no nos preocupa crecer al 4, vamos a continuar creciendo incluso al 1. Pero con la búsqueda de esta nueva forma de distribuir el ingreso. Pero en lugar de hacer una definición, creo yo, obligada, necesaria, para tener un mapa de ruta, vamos combinando recursos retóricos y de propaganda con acciones de política pública. Y entonces ahí es en donde ya no te cuadra el esquema porque no lo definiste con precisión. Claro. Eso es lo que yo estoy viendo que está pasando. Incluso después, para medir todo, tienes que usar los índices macroeconómicos de los organismos financieros que controlan las mismas gentes que están al servicio de las casas transnacionales. O sea, veo ahora, por ejemplo, el dato del Banco de México. No, pues ya tenemos una inflación del 4%. Lo comentábamos hace rato. Es una cosa realmente bestial, está muy alto. Frente a un crecimiento del PIB del 0.1. Bueno, entonces, ¿de qué se trata? Pues sigue siendo la diferencia tan abismal. Y luego contesta el presidente, bueno, es que nosotros no estamos midiendo el desarrollo en función del crecimiento del PIB, sino en función de la distribución del ingreso entre las clases necesitadas. Pero yo pregunto, bueno, ¿cuáles son los mecanismos de redistribución del ingreso que no sean presupuestales en este país? O sea, en este momento en México no hay ninguno. Más que ¿Qué mecanismo no presupuestal? Por eso les llamaba yo dádivas, porque no es una política como tal. Mientras en estos conceptos no ingresen, digamos, los conceptos de productividad, de competitividad, de empleo y de todos los índices de bienestar, pues estamos midiendo a lo tonto todo. Pero es que ni siquiera lo estamos midiendo. No, es que estamos midiéndolo con herramientas prestadas. O sea, estamos midiéndolo al revés.
exactamente al revés. Por eso que Y digo que ni nunca te siquiera va lo a dar. estamos midiendo porque no tienes los instrumentos adecuados para medir te eso. va a dar. Y además bajo la sospecha, porque efectivamente una actividad terciaria jamás te va a dar crecimiento económico. No, pues ¿cuándo? Entonces, ¿por qué el INEGI sí te dice que sí crecimos, aunque sea un pelito de rana? Mira, te voy a poner un ejemplo. Entonces, ya obligamos a que un órgano constitucional autónomo entre al juego político de la cuarta generación. Yo nada más te pondría un ejemplo muy claro. El país con el desarrollo de las actividades terciarias más grandes de la mitad del siglo pasado fue sin duda la España franquista, obviamente, pues era la del turismo pujante, el país del sol, el país líder en el turismo europeo y en el turismo transcontinental. El país barato. Pero tú veías la distribución del ingreso a lo interno y España seguía siendo un país caciquil, o sea, bajo la sombra de una dictadura verdaderamente feroz, sangrienta y además con nula distribución del ingreso, todo al servicio de una cúpula de intereses divididos entre monárquicos y franquistas. Pero pues no te vayas a España, hermano. Bueno, veamos los resultados del INEGI en términos de ingreso. No, yo estoy poniendo el ejemplo de familias. porque preguntaba terrible alguien por ahí México. si un país con actividades terciarias podía promover el desarrollo. Pues no, evidentemente que no. Es decir, un país que no siga un modelo de desarrollo económico basado en las actividades agropecuarias con competitividad y productividad agropecuaria jamás podrá generar excedentes para la industria y el sector terciario. Lo demás va a ser por la vía presupuestal. Y eso, pues obviamente te conduce al fracaso. Nosotros hemos presupuestado un comercial. Enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-80-22 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. El tiempo tirano nos dice que tenemos que abordar ya ahora, aunque sea brevemente, el plan anunciado por el secretario de Hacienda para inyectar a la economía casi $500 million. ¿Es suficiente, Manuel Solares? Bueno, si se emplea bien para reactivar la economía, para un cierre fiscal de este año y los primeros meses del que entra, sí, porque tendríamos que amarrarlo con el compromiso del Consejo Coordinador Empresarial de meter otros 600,000 millones. O sea, estarías utilizando un paquete de $1 billón
para reactivar la economía de 2019 y para poder empezar con cierto éxito el año que entra, porque no se nos olvide que el cierre fiscal del 2019 pues es en octubre, ¿no? Finales de octubre. Y entonces estaríamos impactando o adelantando licitaciones a lo canijo y esperar que den buenos resultados como para marzo, abril, ¿verdad? Y lo demás, pues, en ADEFAS, ¿no? Para que sea aplicado el año que entra. ¿Qué es una ADEFA, perdón? Es un adeudo fiscal atrasado. O sea, tú coges lo que no invertiste en el 2019 para el 2020. Es una transferencia que se hace en cajones. Pero lo tienes que comprometer fiscalmente en el ejercicio. Lo que pasa es que aquí estamos otra vez en la carrera contra el tiempo. Yo pregunto, ¿para qué guardaron el cajoncito del $500 millón de pesos si tenían que sacarlo desde hace muchos meses? ¿Para qué secaron la economía nacional? ¿Para qué pusieron a sufrir a los ciudadanos que no traen ni un quinto en la bolsa? Es que respecto a eso también hay dos versiones y una realidad que es totalmente distinta. La versión del secretario de Hacienda es que se trató de subejercicios. Así es. Esto es, ya lo de recursos que no se han gastado. Ya lo reconoció. Pero inmediatamente después de esa declaración del secretario de Hacienda, el presidente de la República lo dice que no es cierto. Desautoriza esa declaración y dice, fueron ahorros. Pero la realidad es que tampoco fueron ahorros. La realidad es que no hubo la captación fiscal que se esperaba en marzo y abril. Por un lado. No hubo por dinero. otro, no hubo capacidad para el gasto. O sea, No supieron cobrar impuestos. no hubo voluntad política. Pero a para ver, poder- en términos de percepción social, Manuel, ese hecho concreto, lo que trae como consecuencia al ciudadano común, a mí, por ejemplo, es uno de los dos me miente, o el secretario o el presidente. Ese es el problema de confundir información con propaganda. Yo puedo entender que el discurso del presidente requiere mantener consistencia y requiere en ese sentido exaltar, comillas, digamos que grandes propósitos de la administración, eficientar el gasto. Se gasta menos y se hace lo mismo, dice el presidente, ¿verdad? Pero el problema está en que hubo un presupuesto asignado de origen, en donde cada uno de los secretarios participó en su diseño. Pero aún, no es un presupuesto, es una ley que debe cumplirse. Una ley de egresos que debe cumplirse. A eso iba, precisamente, porque la parte previa es en la que participan los secretarios de Estado con Hacienda para ver el tipo de gasto que pueden hacer y que van a hacer en función de sus programas para cumplir sus objetivos. Y de ahí sale la propuesta de presupuesto que convierte en ley, ¿no?, el legislativo. Entonces no es posible que hables de ahorros porque eso implica implícitamente el que no cumpliste tus metas. Que estás violando la ley. Que estás violando la ley, porque lo convertiste en ley. Ese es el proceso presupuestario mexicano. Entonces, insisto, hay que revisar la parte de propaganda con lo que corresponde a la construcción didáctica de una narrativa de gobierno. Eso es lo que yo sigo insistiendo, no la hay. Es más, hay acciones que de verdad dan pena. Veamos las acciones de comunicación social. ¿Sabes que su página original con la que empezó a trabajar ya está muerta? Bueno, está todavía la página, pero ya no mete nada. La página de la Presidencia de la La República. página de la Presidencia de la República, o sea, antes le daban movimiento, ahora es las mañaneras. Son las mañaneras las que están alimentando, digamos, es el conducto que alimenta estrictamente la comunicación oficial. Anteriormente, cada una de las dependencias, y no estoy defendiendo ningún medio de comunicación, ninguna forma de comunicación, porque al final un grave error de Peña Nieto fue el esquema de comunicación que tuvo. Pero había acciones en las cuales, por ejemplo, se obligaba a las dependencias a estar alimentando a la página de Presidencia de los avances que tenían en cada uno de sus programas. Y esto era obligatorio, de tal suerte que si tú entrabas a la página de Presidencia, podrías encontrar un reporte genuino, ¿no? Pero había un reporte de cada dependencia de lo que estaba haciendo. El problema es que ahora todo es el discurso del presidente.
Eso es lo que alimenta la comunicación oficial. Y eso al final, ¿en qué repercute? En que no tenemos calidad de información, Paco. No tenemos información, punto. Así es. ¿Tú, Manuel, cómo ves? Bueno, pues yo creía que eso nada más lo hacía Trump. Porque acuérdate cómo sacaba a Trump o cómo las viene sacando las páginas web de todas las dependencias gubernamentales de... No, lo que sacó Trump fue la página en español. En España. Pero la página... también las gubernamentales... La página de la Casa Blanca sigue funcionando. La página del Departamento de Estado... ¿Las otras? No, la página del Departamento de Estado trae más información que la que trae la Cancillería de México en cuanto a reuniones bilaterales se trata. Hice una investigación la semana pasada y la verdad es que toda la información que requerí la saqué de la página del Departamento de Estado y no de la página de nuestra Cancillería, porque la de nosotros trae propaganda, trae boletines de prensa. En cambio, la página del Departamento de Estado, lo decía ya, sí trae los acuerdos literales que se toman en cada una de las reuniones en las que participa su secretario y no trae boletines de prensa al respecto. Y aquí es al revés, aquí boletines y no comunicados. Y la verdad es que, lo comentábamos también en otra ocasión, el presidente de la República, alguna ocasión siendo candidato o presidente electo, mencionó que desaparecerían las oficinas de prensa. Están desaparecidas, pero lo más grave no es eso. Lo más grave es que también están desaparecidas las secretarías del despacho presidencial. Ayer un amigo me hacía llegar un reporte que él hace para sus jefes en la Cámara de Diputados, en un partido político, o la bancada de un partido político. Y entonces viene página por página las actividades de cada una de las secretarías y los últimos tweets que la secretaría ha sacado o el titular ha emitido. Y da verdaderamente pena ver que, por ejemplo, la Secretaría de Comercio tiene meses que no produce, la Secretaría de Economía tiene meses que no produce un solo tweet siquiera, y que tampoco tiene información en su página. Y yo les preguntaría, ¿saben cómo se llama la Secretaría de Economía? Sé que es una tal Graciela, ¿no? Hasta ahí me quedé porque una de mis hermanas se llama Graciela. Pero hasta ahí no sé si me preguntan el apellido, está absolutamente borrada. Está borrada toda la administración porque, como decía Alberto, todo gira en torno a un evento diario, la mañanera. Y ya terminados en la mañanera se acabó el gobierno de la Cuarta Transformación. Hasta el día siguiente se vuelve a abrir la ventanilla del gobierno. Sí, no, está en chino. Y lo peor, Paco, es que no solamente la mañanera rige la información, la mañanera sustituye a los acuerdos con los secretarios. Los secretarios están pendientes de lo que diga el presidente para saber qué tienen que hacer en tal o cual tema. O sea, digo... Y no solamente los que están sentados ahí. Exactamente. Como escenografía, ¿no? No, yo creo que todo el mundo está pegado a la tele o al Face para saber qué le toca hacer. Miren, un caso patético que de verdad, demuestra un poco esta falta de comunicación, de información y demás. Yo observé lo que comentábamos, Manuel, acerca de la Guardia Nacional en el metro. Escuché las declaraciones del secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Y su argumento es que estaban la Guardia Nacional porque muchos de sus miembros, o sea, de los nuevos guardias nacionales, no son de la Ciudad de México. Entonces estaban reconociendo a la Ciudad de México para efecto de las tareas que van a realizar en el futuro. Textual. En el metro. Así lo dijo. Y después Claudia Sheinbaum, su jefa, dice que se está haciendo un experimento, ¿no? De palabras más, palabras menos, respecto de operativos para dar mayor seguridad en el metro. Entonces tú dices, perdón, ¿en dónde estoy? ¿A quién le hago caso? ¿Quién miente? ¿No? Pero por lo pronto yo me subo al metro y veo a un guardia nacional con un arma larga y digo, ¿de qué se trata? Ese es un problema de comunicación política concreto. Y eso la presidencia o la dirección de comunicación o coordinación, como se llame, no ha podido encontrarle la cuadratura al círculo. Bueno, nosotros ya se la encontramos en esta charla tan sabrosa. Les agradezco mucho que hayan participado en este reporte 10, Alberto Pérez Blas. Gracias, Francisco, a tus órdenes. Manuel Solares. Muchas gracias, buenas noches.
Y gracias a usted que nos acompañó. Lo invito para que la próxima semana también esté con nosotros en otro Reporte 10. Soy Francisco Rodríguez. Buenas gracias. Muchas noches. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.